Yo lo que te diría es que, por ejemplo, ahorita, en los 2 meses y medio que llevo al frente de esta oficina de representación, prácticamente llevamos ya 7 aseguramientos de vehículos que han transitado por nuestra entidad con esta modalidad prácticamente del presunto delito de tráfico de personas, ¿no? Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras. Este lunes 11 de abril, ya estamos en plena Semana Santa, ya muchas personas se encuentran de vacaciones, pero la Jornada de Oriente sigue trabajando, va a seguir trabajando el resto de la semana, ofreciéndoles información, contenidos que les sea de su interés, que les sean útiles. Y nos encontramos esta noche en este programa de Las Reporteras con David Méndez Márquez, quien es representante en Puebla del Instituto Nacional de Migración, para que nos hable sobre las acciones que está llevando a cabo este organismo en la atención de las personas extranjeras que se encuentran en tránsito en territorio mexicano y en particular en territorio poblano, que es una movilidad que se ha incrementado en los últimos meses. Y antes de entrar de lleno a esta temática, no podemos evadir los temas de coyuntura. David, te doy la bienvenida antes de iniciar la entrevista, te doy la bienvenida al programa. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Al contrario, Mónica, muy buenas noches. En verdad, un gusto estar aquí en las reporteras de la Jornada de Oriente y sobre todo, pues poder platicar contigo sobre pues todos estos temas, como bien ya lo mencionas, tanto los de coyuntura, pues como los de fondo que estamos trabajando ahora en esta trinchera del Instituto Nacional de Migración. Así es, y el tema de coyuntura, pues es la decisión que toma el viernes pasado el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de ordenarte, de imponerte una medida cautelar que consistió en que retiraras algunas publicaciones, más de 20 publicaciones que habías hecho a través de tus redes sociales durante este periodo de la veda electoral en la cual el Instituto Nacional Electoral prohibió la propaganda gubernamental con el objetivo de que no influyera en la consulta de revocación de mandato que se llevó a cabo ayer. Tú cumpliste con las medidas, pero hiciste un pronunciamiento muy fuerte contra el instituto por esta decisión que toma. Cuéntanos, ¿de qué se trató? Así es, Mónica, pues mira, yo considero que son medidas muy lamentables. De hecho, yo las califiqué de inquisidoras, porque en lugar de que el Instituto Electoral estuviera durante todo este proceso incentivando la participación, motivando que se vaya consolidando la democracia participativa en nuestro país, pues prácticamente se convirtió a lo largo de la misma en un gran obstáculo, perdiendo de vista que si bien habemos quienes hoy tenemos la responsabilidad de estar en el servicio público, no dejamos de ser ciudadanos con nuestros propios derechos constitucionales también, y que en la medida que no utilicemos recursos públicos como se hacía en antaño, pues tenemos, creo que, la posibilidad de ser también, como todos los demás, promotores de que nuestra vida democrática mejore. Creo que en ese sentido, pues quedó mucho a deber la autoridad electoral. Yo fui respetuoso de acatar de manera puntual estas medidas cautelares, pero sí no puedo dejar de expresar, obviamente, pues que esto lo hice bajo protesta y que no estoy de acuerdo en esta forma en la que actuó el instituto. Ya los propios resultados de esta consulta hablan por sí mismos.
la gente salió a participar, a pesar de que solo hubo pues alrededor poco más de la tercera parte de casillas que se instalaron. Los resultados son contundentes y creo que está claro que el pueblo de México, una vez más, está en muchos aspectos a veces adelante de las instituciones, en este caso de las instituciones electorales. Entonces, pues bueno, yo seguiré dándole el curso legal correspondiente, seguiré actuando siempre como lo he hecho a lo largo de toda mi trayectoria, apegado a la legalidad, pero no dejaré de ser parte de los ciudadanos que estamos empujando justamente esta transformación, esta cuarta transformación en la vida pública de nuestro país. David, ¿qué es lo que sigue? La medida cautelar solamente es parte del proceso de la denuncia que se presenta en tu contra, solamente es una medida para evitar a decir de la autoridad electoral que continúen acciones que podrían ser violatorias de la ley. Después sigue la revisión de la denuncia. ¿Tú ya tienes preparado a tu equipo jurídico para dar respuesta a esto, para evitar que esto derive en una sanción de los tribunales? Así es, mira, yo creo que es muy claro. Si revisáramos toda la serie de mensajes que el instituto me ordenó bajar, llegamos al extremo de que cuando me fui a poner el tercer refuerzo de la vacuna y lo di a conocer, pues el instituto interpreta que esa situación puede estar hablando de un logro de gobierno y que en ese sentido esa situación podía haber incidido en el propio resultado de la consulta. O sea, se llega a ese tipo de absurdos y de extremos que lo que dejan sobre todo claro, pues es más bien un sesgo en cuanto pues a impedir de todas las formas posibles que se llevara a cabo pues la difusión amplia en cuanto a la participación de la ciudadanía. Creo que en ese sentido, pues yo estoy tranquilo, será muy fácil si actuamos totalmente y hablamos en términos de apego al derecho y a la legalidad, pues acreditar que en ningún momento dado se violó justamente la parte de la veda electoral y que, por supuesto, que no utilicé ningún recurso público ni en las redes sociales en las cuales pues, yo difundí y he difundido toda mi vida información desde hace muchos años. Existen previo a esta etapa como funcionario público federal, son redes sociales personales que siempre he manejado y creo que en ese sentido pues será relativamente sencillo aclarar la situación a lo largo de este proceso, obviamente pues siempre y cuando pues no haya ya un sesgo en cuanto a la línea que vaya a seguir la autoridad. David, ahora sí, hablemos sobre las actividades del Instituto Nacional de Migración. Es un instituto que hace frente a una problemática social muy compleja que se encuentra en aumento y tú recientemente te incorporas a la representación de este organismo en Puebla. Me gustaría saber qué es lo que has encontrado. Me imagino que realizaste algún diagnóstico de las actividades que ha llevado a cabo este organismo, porque siempre ha sido señalado por organizaciones sociales, por órganos de defensores de derechos humanos, de ser violatorio, de incurrir en violaciones a los derechos humanos. Esto prácticamente se considera una actividad común de este instituto, al menos en el periodo previo a tu llegada a la representación en Puebla, pues no hay muy buenos resultados. Me gustaría saber qué fue lo que tú encontraste. Sí, mira, pues el Instituto Nacional de Migración tiene una responsabilidad muy importante como parte de las instituciones de seguridad pública, de seguridad nacional de nuestro país, y en ese sentido, pues tiene la obligación de hacer cumplir lo que es el marco jurídico respecto a todos los temas migratorios, no solo de los extranjeros que arriban a nuestro país, sino incluso pues, de nuestros connacionales que también salen del mismo. En ese sentido, una de las vertientes de trabajo que lleva a cabo el instituto justamente es la de pues, el control
del flujo migratorio que, digamos, se lleva a cabo a través de nuestro país. Y como bien lo mencionas, pues a lo largo de los años va teniendo una dinámica muy importante y variaciones también a lo largo del año que dependen pues, de fenómenos sociales, de fenómenos políticos, yo te diría incluso hasta de fenómenos naturales que suceden en otros países, principalmente en nuestro caso hablamos de países centroamericanos o incluso sudamericanos o del propio Caribe. Eso determina en gran medida cómo se van presentando estos flujos migratorios. Nosotros lo que tenemos que, la responsabilidad es de velar porque estos flujos se lleven a cabo de manera ordenada, segura y regular. A final de cuentas, la migración irregular en México no está catalogada como un delito, no es una violación a la ley, es una falta administrativa. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que generar también los propios mecanismos pues para que esta pueda ser incluso subsanable en muchos casos. ¿Qué es lo que hemos estado nosotros haciendo desde hace prácticamente 2 meses que arribamos a esta oficina? Pues obviamente revisar todo lo que son los protocolos de actuación, incorporar esta visión de la cuarta transformación en la vida pública de nuestro país, que fundamentalmente en este ámbito tiene que ver con lo que tú mencionas, esta parte fundamental y delicada del cuidado de los derechos humanos. Estamos revisando todos los protocolos de actuación justamente para incorporar, acreditar mecanismos de prueba de que cada una de las etapas que se siguen en este proceso se lleven a cabo cumpliendo justamente con el cuidado de los derechos humanos. Tenemos obviamente también una visión muy puntual de la migración en el sentido de que bajo ninguna circunstancia podemos nosotros ni estigmatizarla, ni criminalizarla. La migración es una actividad intrínseca del hombre, prácticamente desde que está sobre la faz de la tierra. El hombre siempre ha migrado, bueno, el hombre y la mujer, para hablar en términos de género, siempre ha migrado buscando mejores condiciones de vida y eso es lo que se sigue haciendo ahora. Entonces, lo que precisamente la gente busca es un lugar en donde pueda tener condiciones de trabajo, condiciones de empleo, para dar bienestar a su familia. Entonces, en esa dinámica, nosotros simple y sencillamente lo que hacemos es buscar que esto se haga apegado a la ley y en función de los procedimientos que no se violen bajo ninguna circunstancia los derechos humanos. ¿Qué pasa, David, con todos estos informes, con estas observaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a la violación de derechos cometidos por el instituto? ¿Existen recomendaciones abiertas que tú heredaste y a las que les estés dando seguimiento? Pues mira, la única recomendación que hay es sobre unos hechos que se llevaron a cabo en el 2019. Es una recomendación que prácticamente la Comisión acaba de dar a conocer la semana pasada. Al ser una oficina de representación, prácticamente esto se traslada al área central. Estará ahorita en proceso de revisión la misma recomendación y en función de los hechos que se estén planteando, pues como en todos los casos se determinará si se acepta o no la misma y por tanto lo que a partir de ahí debe proceder. Lo que yo te diría es que lo que yo he encontrado desde que llegué aquí es una oficina pues totalmente especializada. Manejamos distintas áreas que atienden los distintos temas de la migración. No todo es la migración irregular. Se genera un gran trabajo también para estar permanentemente y día a día atendiendo a los migrantes que bajo distintas modalidades ya se encuentran asentados aquí en nuestra entidad, a veces porque vinieron por temas de estudio, por temas de trabajo, y a veces se amplían estas estancias
o pues deciden ya hacer su vida aquí y tienen que estar permanentemente actualizando su situación migratoria, pero también hay todo un trabajo de tipo humanitario que a veces no es el que más se ve del instituto, pero créeme que es una de las áreas que generan mayores satisfacciones, sobre todo porque, por ejemplo, en estos 2 meses que llevamos acá, hemos dado atención a solicitudes de paisanos migrantes, fundamentalmente en Estados Unidos, que por alguna situación especial, sobre todo de salud, deciden sus familiares y ellos retornar a nuestro país. Y se genera todo un esquema de suma y articulación de esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno para poderlos regresar desde el lugar en donde se encuentren, para que arriben aquí normalmente vía aérea en Huejotzingo, para que sean trasladados a una unidad hospitalaria del municipio del cual son origen y de ahí se les siga dando la atención correspondiente. Todo eso es un esfuerzo muy importante, pero que en verdad genera pues esa visión humana, acredita esa visión humana que tiene este gobierno también. Y por ejemplo, ahora estamos justo a la mitad prácticamente de el programa también Héroes Paisanos, que es un programa que lleva ya aplicándose en nuestro país 33 años, cumple en esta ocasión, y que lo que brinda es toda una serie de atención, asesoría, canalización a nuestros migrantes que retornan en estas fechas, fundamentalmente las temporadas vacacionales, y que aprovechan para poder generar algún trámite, alguna regularización, algún documento que no tienen y que les hace falta normalmente allá en Estados Unidos o en algún otro lugar, y se genera todo un mecanismo para poderlos atender, pero además en una dinámica, también en una lógica de agradecimiento. Como nuestro presidente de la República lo ha reiteradamente planteado, para nosotros son héroes, porque no solo están más allá de nuestras fronteras trabajando, sino que no dejan de preocuparse por sus familias acá, les envían recursos, les envían dinero, al igual que por sus propias comunidades, pero además son personas que no dejan de mantener su identidad, sus raíces, sus tradiciones, y creo que lo mínimo que podemos hacer es recibirlos no solo con los brazos abiertos, sino que sepan que hoy en día hay un gobierno que los considera héroes y que los busca apoyar. Entonces, es una gama muy amplia de temas que se atienden en migración, incluyendo, obviamente, el tema de la migración irregular. En el tema de la migración irregular, ha habido un informe que llamó mucho la atención que se llamó Vidas en Contención, privación de la libertad y violaciones a los derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala del periodo 2020-2021, es el periodo que se revisó, de la Universidad Iberoamericana, con la que recientemente tuviste un acercamiento por todos estos trabajos de observación que han realizado. Y lo que se descubrió en este reporte es que 60% de las personas detenidas sufrieron abusos de los agentes del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué te parece esta cifra y qué acciones estarían llevando a cabo, si hay algún compromiso ya de tu parte, para poder pues contrarrestar estos datos que detectan académicos y estudiantes? Así es. Mira, ese es un reporte que se realizó producto de 45 entrevistas que se llevaron a cabo a lo largo de los últimos 2 años por el tema de la pandemia. Y que hace una serie de señalamientos que a mi llegada, obviamente lo que hicimos es, antes que ponernos a negarlos o a descalificar, lo que hicimos fue entrar en contacto con la propia universidad, con el rector de la universidad y con el Instituto de Derechos Humanos, que es quien genera este informe, para poder establecer una dinámica primero de diálogo. Nosotros acudimos a la propia Universidad Iberoamericana a que nos presentaran justamente el informe y a partir de ahí, afortunadamente, se decidió una ruta de seguimiento
para trabajar fundamentalmente en dos ejes de acción. Uno, que tiene que ver con toda una serie de acciones puntuales de colaboración institucional en donde la Universidad Iberoamericana va a poder colaborar con el Instituto Nacional de Migración para incorporar aspectos sobre todo de tipo humanitario, de atención a los migrantes, que aunque sus estancias aquí son muy cortas, a veces son de un par de días o unos cuantos días, pero creo que en la medida de sumar esfuerzos, se pueden generar trabajos como talleres para mujeres, talleres de propia lectura, atención psicológica a los propios migrantes, porque a veces vienen en situaciones emocionales obviamente afectadas, y toda una gama de aspectos que estamos trabajando para poder sumar esfuerzos. Y por el otro, en función de los señalamientos, para no meternos a la discusión qué tan válido puede ser que con 45 entrevistas hables de un universo que, por ejemplo, nada más en el año pasado tuvimos aquí en Puebla más de 8,000 rescatados que pasaron por la estación. No era nuestro interés meternos eso, sino en una visión constructiva, pues mejor tomamos justamente toda la gama de señalamientos, nos están sirviendo para mejorar nuestros propios protocolos internos, para incorporarles a los mismos medidas de acreditación, para que quede totalmente claro que nadie se queda sin comer, que nadie se quede incomunicado, que todo mundo es atendido de manera correcta y puntual, y creo que eso nos está sirviendo en esta etapa para también internamente mejorar todo lo que son nuestros procedimientos. Entonces, nos ha servido mucho esta línea de acción, nos ha permitido incluso utilizarla como ejemplo para podernos relacionar con más entidades, tanto públicas como privadas, con otras universidades, que muy pronto vamos a estar ya trabajando también distintos temas, y con otras áreas de la propia sociedad, en la que en una dinámica de legalidad, de transparencia, pues podamos sumar esfuerzos. David, dos cuestiones. ¿Ha habido sanciones para servidores públicos del instituto derivado de estas observaciones, de estos informes que realizan organizaciones civiles? Y el otro asunto también, ¿el Instituto Nacional de Migración cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta movilidad, para dar atención a esta movilidad de migrantes de manera irregular? Como tú comentas, son 8,000 casos tan solo en 2021, cifras que en años anteriores no se veían. Mira, absolutamente. Nosotros no solo, digamos, contamos con la infraestructura adecuada, sino con toda una dinámica institucional que nos permite llevar a cabo la logística que implica desde el rescate de los propios migrantes, lo que es todo su proceso administrativo migratorio que se debe llevar a cabo para acreditar justamente su nacionalidad, para informar a los propios consulados de sus países de origen y para poder, en su caso, llevar a cabo los procesos de retorno asistido. Hay toda una dinámica ya perfectamente establecida. Contamos obviamente también con la infraestructura física necesaria para poderlo llevar a cabo. Es importante resaltar que desde el 1 de enero de 2021 también entró en vigencia una modificación a la propia ley, en donde desde esa fecha para acá, ahora a nosotros nos impide ingresar a menores de edad justamente a las estancias migratorias. En este caso, la ley de manera explícita le traslada esa responsabilidad de los menores migrantes a el DIF nacional, pero sobre todo, en el caso de las entidades, al DIF estatal y a los DIF municipales. Nosotros solo podemos tener momentáneamente a los menores en alojamiento
en alguna área administrativa, no en la estancia, en lo que se lleva a cabo su canalización justamente a el DIF estatal o municipal. Hemos estado reforzando la comunicación en este sentido para que esta parte que establece la ley pues se cumpla cada vez de una forma más eficiente. Próximamente vamos a tener ya reuniones formales con ambas instancias para ir generando estas puntualizaciones que la ley pues, nos establece, y creo que estamos en una dinámica justamente de mejora. Yo lo que te diría es que hasta ahorita no hay algún funcionario sancionado en este momento, porque si bien puede haber esos señalamientos que tú mencionas, no hay de manera puntual ninguna denuncia formal, puntual. Tan es así que por eso es que tampoco existen, salvo en el caso que te mencioné, recomendaciones por parte ni de la Comisión Estatal o de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero es un tema en el que estamos comprometidos, en el que desde que llegamos hemos puesto puntual atención y hemos estado permanentemente con cada una de las áreas planteando la importancia del respeto puntual y absoluto de los derechos humanos. ¿A cuánto ascienden los recursos que maneja la representación en Puebla del Instituto Nacional de Migración que se destinan para la atención de estos migrantes, para su rescate, para su trato, para el trato que les brinda? Mira, la oficina como tal es una representación del área central. Prácticamente todos los recursos se manejan desde el ámbito central. Nosotros solo vamos haciendo los requerimientos en función de la dinámica que vamos teniendo. Yo te diría que en ese sentido, pues hablando desde el alojamiento, la alimentación, todos los insumos que se requieren pues, para la propia limpieza de los migrantes, para su aseo, todos esos los vamos requiriendo en función de la dinámica que vamos teniendo. Ya son protocolos perfectamente establecidos. Entonces yo te diría que en ese sentido las oficinas de representación no manejamos un presupuesto del cual nosotros podamos disponer, sino en la medida de la necesidad del funcionamiento se van generando los requerimientos de los insumos necesarios, no de los recursos, sino de los insumos que fundamentalmente, digamos, se proveen a partir de licitaciones que lleva a cabo el instituto a nivel nacional y que en ese sentido, simple y sencillamente a nosotros ya se nos brindan los mismos en función de los requerimientos. David, ¿en cuánto ha incrementado la movilidad de personas que transitan el territorio de manera ilegal? Pues mira, ese es un asunto que presenta una dinámica muy variable, incluso a lo largo del año. Por decir algo, lo que son las temporadas en donde, sobre todo en Estados Unidos, hay mucho frío, la temporada invernal, el flujo migratorio disminuye considerablemente, ¿sí? Y ahorita que empieza la temporada nuevamente, ya empezó la temporada de calor, de manera natural también se incrementa en gran medida. Yo te diría que yo lo que he detectado en esta parte del flujo migratorio irregular es que también tiene distintas vertientes. Lo que son los migrantes en situación más precaria, que ingresan a nuestro país fundamentalmente pues en las fronteras del sur, del sureste mexicano, y que no traen realmente pues ni recursos ni condiciones, digamos, viajan muy escasos de las mismas, normalmente son los que buscan ir transitando a través del tren, subirse al tren para venir por tramos transitando. Los pocos recursos que tienen, pues sobre todo los utilizan para alimentarse. Cuando se les acaban los mismos, pues se bajan del tren, ya sea a solicitar apoyo de la misma sociedad o a buscar algún empleo
por algunos días para hacerse de unos pocos recursos y volverse a subir al tren y seguir subiendo. Esa es una vertiente, digamos, de la propia migración. Hay otros migrantes que a lo mejor en esta visión de buscar, sobre todo en el norte, en Estados Unidos, mejores condiciones de vida, de trabajo, lo que hacen es a veces vender sus propiedades o conseguir algún préstamo en sus países de origen y venir transitando, y cuando pasan a nuestro país, normalmente a través de alguna central de autobuses compran sus propios boletos en corridas comerciales y vienen transitando también por tramos hacia el norte. Ahí normalmente, pues en estos operativos de verificación que tenemos instalados en las carreteras es en donde se detectan a los mismos. Y hay una tercera vertiente que es ya la que prácticamente podríamos hablar del tráfico de personas, que son personas que contratan, obviamente, a quienes los vayan llevando hasta el país del norte, obviamente por un determinado acuerdo económico, y que ahí son viajes prácticamente completos y que por distintas vías los vienen trayendo. Yo digo prácticamente veredeando, porque vienen esquivando los distintos puntos de verificación que existen a través de nuestras redes carreteras, y que son pues estos puntos que hemos últimamente estado dando a conocer de manera importante. Incluso el mismo día de antier hubo un operativo muy importante. La semana pasada encontramos prácticamente un tractocamión con la caja llena de migrantes, 167 migrantes. El día de ayer hubo un autobús que también se detectó en el municipio de Palmar de Bravo con 123 migrantes, pero que ya forman parte de todas estas redes que ni siquiera son solo nacionales, son redes internacionales de tráfico de personas que justamente se dedican a llevar a las personas a la frontera norte, ¿no? Esa es la que también ¿Quién estamos controla atendiendo. estas redes? Me dices que llegan a niveles internacionales. Que prácticamente los van reclutando desde sus propios países de origen, van estableciendo el acuerdo económico desde esa vía, y una vez que los pasan a la frontera de nuestro país, los van alojando en casas de seguridad que se encuentran en distintas poblaciones del sureste mexicano, y ahora sí que ya que juntan un viaje, pues los suben y los vienen trayendo por todas esas redes secundarias de carreteras, de caminos, para ir esquivando. Y Puebla, en ese sentido, pues está geográficamente en un lugar estratégico, ¿no? De lo que es el flujo del tránsito justamente hacia la zona norte. Entonces, pues por eso es que nosotros desde nuestra llegada hemos reforzado de manera muy importante la coordinación tanto con las autoridades municipales como con la propia autoridad estatal, con la Guardia Nacional y con la propia Secretaría de la Defensa Nacional, para generar justamente toda esta inteligencia que requiere estar monitoreando justamente estas situaciones, y por eso hemos estado siendo muy efectivos en poder detectar justamente este tránsito de personas por esta vía, ¿no? Lo que me he percatado con la información que ustedes difunden es que hay un aumento de casas de seguridad en las que ustedes han intervenido. ¿Estas casas de seguridad siempre existieron y las dejaron operar, o verdaderamente se está incrementando pues estas redes internacionales de tráfico de personas, lo que se refleja en un aumento de casas de seguridad en el estado? ¿Cuál es la situación? Pues mira, lo cierto es que pues estas redes tienen sus propios mecanismos, obviamente, de organización para poder llevar a cabo lo que es el tránsito de las personas. Yo no te podría afirmar con contundencia si esas casas, las mismas, ya existían desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que ahora con estas nuevas autoridades municipales hay excelentes
mecanismos de comunicación y de coordinación que lo que nos están permitiendo es detectarlas y en ese sentido, pues ubicar cuando se está llevando a cabo el tránsito por alguna de las modalidades justamente de las personas, ¿no? Entonces, pues creo que esto implica también ya una investigación cada vez que se detecta una situación así y que están involucrados también mexicanos al respecto. Damos parte a la propia Fiscalía General de la República, se abre una carpeta de investigación al respecto y ya corresponde a esta autoridad pues generar toda la investigación que determine justamente lo que tú me estás preguntando, ¿no? Si son redes que ya están establecidas, que ya cuentan con instalaciones fijas en distintos lugares, pero esa parte pues ya no nos corresponde a nosotros, ya es un tema más bien de la propia Fiscalía. David, a nivel nacional, la Secretaría de Gobernación ha estimado que 7 de cada 10 migrantes que cruzan México se encuentran en manos del crimen organizado. ¿Es este crimen organizado al que se refiere? Así es, son estas redes de tráfico de personas que pues lo que se sabe es que les cobran por llevarlos desde su país hasta Estados Unidos alrededor de $5,000 o hasta $15,000 les pueden llegar a cobrar por persona. Entonces, obviamente estamos hablando de intereses muy fuertes que se mueven en este respecto y que de alguna u otra manera tienen un funcionamiento, digamos, pues muy similar a aquellos otros grupos de delincuencia organizada que se dedican al tráfico de droga, estupefacientes, ¿no? ¿Esos mismos grupos de tráfico de drogas participan en esta movilidad de migrantes en el territorio mexicano? Es muy probable que sí, te digo, esa parte ya a nosotros como instituto no nos toca atender o profundizar, es ya parte de las propias investigaciones que la Fiscalía realice, pero es evidente que sí, toda vez que incluso pues ahí, digamos, se derivan también otro tipo de delitos, ¿no? No solo los que tienen que ver con que a veces utilicen a los propios migrantes para convertirse, como coloquialmente se les dicen, mulas que trasladan droga, sino incluso también aquí es donde está vinculado el tema de la trata de personas que también se da o pues incluso el tráfico de infantes. ¿Esto se ha detectado en territorio poblano, el tráfico de drogas a través de migrantes? Bueno, hay muchos reportes sobre tráfico de infantes en el estado, también sobre la trata de personas, pero en particular sobre el traslado de drogas a través de los migrantes en territorio poblano, ¿lo han descubierto ustedes en sus operativos? Mira, ese no es un asunto que nosotros hayamos detectado aquí. Yo entiendo que es una situación que normalmente pues, se presenta más bien En las ya fronteras. en la frontera norte ya de nuestro país, principalmente. Aquí en Puebla, en los operativos que hemos estado llevando a cabo, no se ha detectado esta situación hasta el momento. David, ¿alrededor de cuántas casas de seguridad ha desmantelado el Instituto Nacional de Migración? No sé desde qué año se podría tener esta cifra. Pues mira, yo no tengo el dato como tal. Lo que sí te podría decir es que fundamentalmente en la zona que coloquialmente denominamos el Triángulo Rojo, ¿no? Esta zona, digamos, central de nuestra entidad, es en donde normalmente estos viajes de personas encuentran, digamos, una primer parada. En muchos casos a veces es muy rápida, a veces es de un par de días en los que los vuelven a transitar otro tramo. Y es justamente en lo que estamos reforzando la coordinación con las propias autoridades municipales. No solo cuando ellos detectan
vehículos, autobuses o cualquier otro, o de otro tipo, que pues arriban a sus propios municipios, sino pues esta lógica de a dónde realmente llegan, cuánto tiempo están ahí, y obviamente esta dinámica de que nos informen para poder generar la atención correspondiente. Yo lo que te diría es que, por ejemplo, ahorita en los 2 meses y medio que llevo al frente de esta oficina de representación, prácticamente llevamos ya 7 aseguramientos de vehículos que han transitado por nuestra entidad con esta modalidad prácticamente del presunto delito de tráfico de personas, ¿no? Y hemos puesto a disposición de la Fiscalía para que lleve a cabo las atenciones correspondientes. David, es mucho el dinero que se encuentra en juego, que manejan estas redes. ¿Presiones sobre las autoridades municipales, sobre el instituto, existen para que, en términos coloquiales, se hagan de la vista gorda y los dejen operar? Pues mira, hasta el momento no es un tema que se haya dado. Estamos pues con todo el compromiso de estar trabajando y seguir dando pues estos resultados que desde el arranque hemos estado obteniendo. Creo que en esa parte también esta oficina de representación pues está acreditando con trabajo y con resultados, pues que venimos justamente a cumplir con la responsabilidad, pero también, pues obviamente, pues con, digamos, el agradecimiento a la confianza que se nos está brindando para estar aquí, y así lo vamos a seguir haciendo. Es una determinación que tenemos. Las directrices de nuestro presidente de la República son puntuales: cero corrupción, trabajo con absoluta honestidad, con vocación de servicio, y bueno, creo que esa es la mística con la que hoy en día la Oficina de Representación de Puebla lleva a cabo sus labores día a día, ¿no? David, ¿algo más que desees agregar en esta charla? Pues agradecerte primero que nada, Mónica, mucho. Creo que es un tema muy complejo en sus distintas variantes, pero muy importante. Creo que el instituto realiza una gran labor, como te decía, no solo de atención de lo que es la migración irregular, sino sobre todo en toda una gama muy amplia de aspectos que a veces pues no son, digamos, mediáticamente tan llamativos, pero es importante mencionarlos porque son importantes. La atención que le brindamos a nuestros propios migrantes cuando regresan o cuando están en una situación delicada del otro lado de las fronteras, y todo este asunto que se les apoya, creo que es muy importante que se conozca también. Y pues decirte que estoy con todo el ánimo, me siento en verdad muy honrado de estar formando parte ahora del equipo del presidente de la República aquí en esta oficina de representación en Puebla, y que vamos a seguir trabajando con toda dedicación, sobre todo con esa identidad de la Cuarta Transformación en brindarle e incorporarle ese sentido humano al trato de tanto nuestros migrantes paisanos, pero sobre todo también a los migrantes extranjeros, que ellos a final de cuentas sepan que si bien es nuestra obligación hacer respetar el marco jurídico de nuestro país, lo hacemos totalmente apegados a sus derechos humanos, teniendo claridad ante todo, pues que estamos tratando con nuestros semejantes, y que en ese sentido estamos buscando incorporar muchos aspectos humanitarios que vengan a reforzar justamente pues estos aspectos en donde ellos necesitan también de manera humana mucha atención. Entonces, pues ese es el compromiso, y pues agradecerte mucho, Mónica, esta charla que hemos tenido el día de hoy. Te agradezco a ti, David, que a la Jornada de Oriente y por supuesto a todos los seguidores nos proporciones esta información, porque el fenómeno migrante, principalmente el de la migración irregular por territorio poblano, pues es un fenómeno en aumento que necesita comprenderse por parte de los habitantes para que
pues reduzcan también pues, estas prácticas discriminatorias contra estas personas que transitan por el territorio mexicano en condiciones verdaderamente complicadas, inseguras y pues muy difíciles. Te agradezco mucho, David. Un gusto, Mónica, y Y muchas gracias a también la Jornada de Oriente. y también a todos nuestros seguidores por haber compartido este espacio con nosotros. Recuerden que este programa será retransmitido mañana y que mis compañeros a lo largo de la semana seguirán presentando más temáticas para el programa de las reporteras, así que les agradezco mucho que nos hayan permitido estar con ustedes. Yo me despido, estaré con todos los seguidores de la Jornada de Oriente la próxima semana, el próximo lunes. Hasta la próxima.